Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, esta vez con la Torá en la mano en busca de la porción semanal, con 2 días de retraso, pero aquí estamos. Una porción semanal que se llama Vaishlach, envió, y es la 8ª porción de la Torá entera de este libro, del primer libro Génesis. Está lloviendo en Israel. Llegó el invierno por lo visto, pero a nosotros nada nos detiene para pasear con la Torá y seguir las enseñanzas. Esta porción cuenta sobre Jacob, que se había escapado de su hermano Esav y había llegado hasta Harán. De Harán se escapó de su suegro Labán y llegó hasta aquí. Esto que vemos aquí atrás mío es Shechem. No entró. Aquí se enteró sobre la tragedia, lo que le sucedió a su hija Dina. Y yo pregunto, ¿por qué Dios no defendió a Dina como había defendido, por ejemplo, a Sara unos capítulos antes, frente a en el palacio de los faraones de Egipto o con el rey Abimelech cuando había estado aquí? La Torá, amigos, siempre tiene un propósito. En la Torá siempre hay ciclos que nos intentan enseñar, que nosotros estudiemos de nuestro pasado para saber cómo enfrentarnos con los fenómenos del presente. Y miren qué curioso. Ni Abraham ni Jacob jamás entraron a este lugar porque era un lugar en que habitaban pueblos que no tenían leyes y era muy peligroso para ellos. Ellos siempre estuvieron aquí afuera de esa ciudad. Y hoy por hoy yo, como judío y como israelí, tampoco puedo entrar a ese lugar. Son territorios de la autoridad palestina y por seguridad tengo prohibido entrar. La primera mujer hebrea que entró ahí, Dina, fue violada, fue abusada. Y ese fue el destino de la primera mujer hebrea que entró ahí. Amigos, lo que voy a intentar hacer hoy es explicarles cómo nosotros como personas podemos enfrentarnos con ese fenómeno o fenómenos como esos. Y voy a utilizar un estudio científico conocido como la parábola de las tribus. Va a ser un paseo interesante y al final tengo una perla para ustedes, chiquitita, pero esto se los digo para que se queden hasta el final del paseo. Voy a intentar pasear a pesar de la lluvia, a pesar del frío, intentar hacer de un paseo agradable para que nosotros podamos también aprender. Nosotros, las personas buenas, podamos aprender cómo tenemos que enfrentarnos con las personas malas. Empecemos. Bueno amigos, la lluvia no cede, yo pensé que aquí no llovería, pero me equivoqué, no importa. Lo que estamos viendo es el paso Yabuk, aquel cruce del arroyo por el cual entró Jacob y su familia a la tierra de Canaán. Luego de luchar con el ángel y herirlo, pasó 2 cosas. Al lugar se lo pasó a llamar Pnuel, el rostro de Dios, y a Jacob se lo pasó a llamar Israel, quien lucha con Dios. Esto que vemos es el lugar de aquel histórico episodio, amigos. Una vez atravesado el valle, Jacob se instaló en las afueras de Shechem y Génesis 34 nos relata una historia terrorífica desde el principio hasta el final. Dina, la hija de Jacob, la única hija hebrea mencionada en las historias de los patriarcas, dejó la seguridad del hogar para ir en busca de las hijas de la tierra. Un príncipe, Shechem, hijo del rey de la ciudad Shechem, abusó de ella y la raptó. Jacob se entera de esto, pero no actúa hasta que sus hijos vuelven. Shimón y Leví, los 2 hermanos de Dina, se dan cuenta de que deben hacer algo para rescatarla. Se trata de una tarea casi imposible. El que la tiene cautiva no es un individuo común y corriente. Como es el hijo del rey, no se lo puede confrontar de manera directa. Es poco probable que el rey le ordene a su hijo que la libere. El resto de los ciudadanos, dadas las circunstancias, defenderían al príncipe. Son Shimón y Leví contra el pueblo, 2 contra muchos. Incluso si se tratara de todos los hijos de Jacob, habría una enorme desventaja. Fue entonces cuando Shimón y Leví decidieron hacer una trampa. Dejaron que Dina se casara con el príncipe, pero bajo una condición. Todos los miembros de la ciudad debían ser circuncidados. Ellos, al ver las ventajas a largo plazo que implicaba la unión con la tribu vecina, estuvieron de acuerdo. Los hombres de la ciudad se ven debilitados por la operación y su dolor se hace más agudo al 3er día. Ese día, Shimón y Leví entran a la ciudad y los matan a todos. Rescatan a Dina, la llevan a su casa y el resto de los hermanos saquean toda la ciudad. Jacob se horroriza.
Han logrado que me odie toda la gente, dijo. ¿Qué se suponía que hiciéramos?, preguntaron los dos hermanos. ¿Deberíamos haber dejado que trataran a nuestra hermana como una prostituta cualquiera? El episodio terminó con esa pregunta retórica y la historia se desvía hacia otras cuestiones. Pero el horror de Jacob ante el accionar de sus hijos no terminó ahí. Regresa a él en su lecho de muerte y allí los maldice. Shimon belevi, achi klei Hamas mikortehem, besodam, al tabo nafshi bekehelam, al tehad kvodi, ki afam argu ish beretzonam ikru shor. Arug afam, ki az beavaratam, ki kashotam achalakem beYaakov afitzem beIsrael. Este es un pasaje extraordinario. Parece no tener ningún tipo de mensaje moral. Nadie saca nada bueno de él. Me estoy refiriendo al episodio de Shechem. Shechem, el príncipe, parecería ser el mayor villano. Fue él quien raptó y abusó a Dina en primer lugar. Hamor, su padre, no lo castiga ni ordena la liberación de Dina. Shimón y Leví son culpables de un horrendo acto de violencia y los otros hermanos se hacen cómplices al saquear toda la ciudad. Jacob parece pasivo en todo el proceso. No hace nada ni les dice a sus hijos que hagan nada. Incluso Dina parece ser culpable por ser inconsciente y descuidada y haber ido a la ciudad en primer lugar cuando era claro que se trataba de un barrio peligroso. ¿Quién tenía razón y quién no? Es algo que aún no queda claro en el texto. Jacob, eso sí, condenó a sus hijos, pero sus hijos rechazaron la crítica. Mientras seguimos recorriendo el Valle Yabuk, acercándonos a Shechem, les cuento que el resultado es una historia con villanos que no son irremedibles y héroes que no son incuestionables. ¿Por qué entonces nos cuentan todo esto? Las historias, amigos, no aparecen en la Torá solo porque sucedieron. La Torá no es solo un libro de historia. La Torá siempre tiene un propósito. Hace silencio sobre algunos de los periodos más importantes de todos los tiempos. Por ejemplo, no sabemos nada sobre la niñez de Abraham o sobre 38 de los 40 años que pasaron los hijos de Israel en el desierto. Amigos, Torá significa enseñanza, instrucción, guía. No es solo un libro de historia. ¿Qué enseñanzas entonces quiere la Torá que tomemos de esta historia en la que nadie queda bien parado? Hay un importante experimento mental conocido como la parábola de las tribus. Amigos, imaginen un grupo de tribus que viven cerca la una de la otra. Todas eligen vivir en paz, salvo una, que está dispuesta a usar la violencia para alcanzar sus metas. ¿Qué pasa entonces con las tribus que buscan la paz? Una es derrotada y destruida por la tribu violenta. La segunda es conquistada y sometida. Una tercera huye a un lugar remoto e inaccesible. Si la cuarta busca defenderse, tendrá que recurrir también a la violencia. La parábola es que una defensa exitosa frente a un agresor que abusa de su poder requiere que una sociedad se vuelva más parecida a la sociedad que la amenaza. El poder solo puede ser detenido con más poder. En otras palabras, hay 4 salidas posibles. 1. La destrucción. 2. El sometimiento. 3. La retirada. O 4. La imitación. En cada una de estas posibilidades, las formas de poder se propagan por todo el sistema. Esta es la parábola de las tribus, amigos. Recuerda que todas las tribus, salvo una, buscan la paz y no tienen intenciones de hacer uso del poder por sobre sus vecinas. Sin embargo, si introducimos una sola tribu violenta en la región, la violencia termina por prevalecer, sin importar la manera en la que respondan las demás tribus. Y esa es la tragedia de la condición humana. La lluvia, amigos, se incrementa, está casi imposible, pero yo intento seguir. Durante el verano del 2014, Israel estaba involucrado en un amargo conflicto con el Hamas, en Gaza. En ese conflicto murió mucha gente. El Estado de Israel ya no tenía intenciones de participar en este tipo de conflicto en el que se vio involucrado nuestro ancestro Jacob. Amigos, no puedo seguir acá, me estoy empapando a pesar de que tengo paraguas. Voy a ir para otro lugar.
Les contaba de que Israel se vio involucrado en un conflicto en el que no quería participar. Durante la campaña militar de la cual estaba al frente mi hijo Ishai, yo había recordado las palabras que aparecen en nuestra porción, en nuestra parashá. Entre paréntesis, les cuento que durante esa guerra nació este proyecto llamado Un Bakari Suelto en Israel y que en su bar mitzvah, mi hijo Ishai leyó esta porción, Vaishlach, un 15 de diciembre del 2007, si mal no recuerdo. Recordé durante la guerra las palabras de esta porción sobre cómo se sentía Jacob antes de reunirse con su hermano Esav. Vayirá Jacob meod vayetzerlo. Es decir, Jacob tenía miedo y estaba angustiado. Sobre lo que los sabios dijeron, con miedo por temor a que lo maten, angustiado por temor a que lo forzaran a matar. Lo que nos dice el episodio de Dina no es que Jacob, Shimón o Leví estuvieran en lo cierto, sino que puede haber situaciones en las que no hay decisión correcta. Sin importar lo que hagas, cometerás un error, y todas las opciones implicarán romper con algún principio moral. En este caso, la Torá nos obliga a ser malos. Y esa es muchas veces la realidad de Israel, amigos. No es que seamos malos, es que a veces el enemigo nos obliga a ser malos. De otra manera, desapareceríamos. Aquí en Israel construimos un paraíso en medio de un infierno y nosotros muchas veces tenemos que portarnos mal para poder sobrevivirlo. El poder es como un contaminante, una enfermedad que una vez introducido se vuelve de manera gradual pero inevitable, universal en el sistema de las sociedades involucradas. El solo acto de violencia que cometió Shem contra Dina obligó a los hijos de Jacob a tomar medidas violentas y al final todos terminamos muertos o contaminados. Es un índice de la profundidad moral de la Torá no escondernos esta terrible verdad. No determinar un bando culpable y uno inocente. La violencia nos contamina a todos y eso es lo importante. Toda la historia es un ciclo que da vueltas y vuelve a suceder. Y lo que se hizo en la antigüedad se hace ahora. Y ahora para terminar un dato curioso. El niño judío celebra su bar mitzvah, su mayoría de edad judía, cuando cumple 13 años. ¿Saben cuál es la fuente bíblica de la edad del bar mitzvah? Esta. Vayehi beyom hashlishi anshei Shechem veyutam koavim acharei brit hamila ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו אל העיר, בטח ויהרגו כל זכר. A Shimón y Leví se los llama hombres. Nuestros sabios estiman que por ese entonces tenían 13 años de edad. Por lo tanto, queda en claro que a la edad de 13 años los varones ya se consideran hombres. ¿Verdad que no lo sabían? Listo, amigos, espero que les haya gustado el paseo a pesar de la lluvia, el frío, el viento y los paisajes medios oscuros. De ser así, no se olviden de darle un me gusta. Yo sigo dando las gracias y mis bendiciones a aquellos que contribuyen económicamente y con regalitos al canal. Unos ayudan a solventar mis gastos y los otros a mimar el corazón. Shalom, amigos.